Hola, en esta serie de diapositivas vamos a estar mirando la sección 4.4. Esta sección trata de la comparación. Entonces vamos a mirar dentro de la estructura comparativa en una oración qué es lo que está funcionando como modificador. Porque obviamente este capítulo 4 está dedicado totalmente o completamente a los modificadores. Entonces, en esta sección vamos a estar mirando las estructuras de las oraciones comparativas y qué palabras o qué frases funcionan como modificadores dentro de estas oraciones comparativas. Obviamente, cuando estamos comparando, ¿no? Cláusulas u otras cosas, podemos comparar de una forma de desigualdad o podemos comparar y formar una comparativa de igualdad. Depende de qué es lo que estamos estableciendo o queremos decir, ¿no? Si algo es más o es menos, tenemos desigualdad. Si algo es igual o lo mismo, tenemos una comparación de igualdad. Pues dentro de las comparativas de desigualdad, podemos, como hemos visto, modificar el verbo, modificar o comparar el adjetivo y el adverbio, o podemos modificar o comparar el sustantivo. Entonces, estos tres tipos de modificadores que vimos hasta ahora también funcionan dentro de las oraciones comparativas. Y la misma cosa con las comparativas de igualdad. Se pueden modificar exactamente los mismos elementos, verbo, adjetivo, adverbio o sustantivo. Entonces, en esta presentación vamos a ver cada uno en su propio tiempo. Comenzando con las comparativas de desigualdad, sabemos que tenemos una estructura analítica de usar la palabra más o menos más la palabra que. Entonces, aquí lo importante es también determinar o ver por qué estamos usando este término estructura analítica. Recuerden que las lenguas altamente sintéticas, ¿no? Cuando decíamos que una lengua es muy sintética, como en latín, es que tiene mucha morfología, que se parece como pequeños sufijos al final de la palabra. Pero en general, porque la morfología también puede ser en términos de prefijos o interfijos o infijos, pero lo que hemos visto hasta ahora comparando el latín con el español, vimos que una lengua muy sintética tiene mucha morfología al final, ¿no? Como sufijos de la palabra. Pues nosotros aquí en español no tenemos una manera de hacer comparaciones usando sufijos. Entonces, usamos una estructura analítica porque la estructura analítica consiste en una frase, ¿no? En dos o más palabras. Entonces, esta estructura analítica más o menos más la palabra que se puede usar para modificar el verbo. Y cuando se usa para modificar el verbo, funciona como un adverbio circunstancial que se pone después del verbo. Entonces, un adverbio circunstancial que se coloca después del verbo. Vamos a ver con el que más sintagma nominal. Mi hermana trabaja más que el director, ¿no? Entonces, aquí tenemos más que y luego tenemos aquí un sintagma nominal, el director. Esta oración lo que implica es una cláusula que no se dice en voz alta. Lo que esto significa es mi hermana trabaja más que trabaja el director. So my sister works more than the director works. Y lo que tenemos entonces, no pronunciando el verbo en sí, tenemos una cláusula implícita donde no se menciona el verbo trabajar, pero existe en la mente del hablante. Esto es lo que sabemos que
el hablante está diciendo. Ella trabaja más que trabaja el director. Entonces aquí la palabra más está modificando el verbo trabajar y por eso funciona como adverbio. Tenemos el caso también de la palabra de más un sintagma nominal y aquí muy importante que esta no es una oración comparativa. El elefante come más de 2 kilos de fruta cada día. Oh, más de 2 kilos. Lo que tenemos aquí es una forma de expresar cantidad, ¿sí? Entonces aquí no tenemos una oración comparativa y no estamos hablando de adverbio, porque más de es un elemento junto, no más la preposición de están funcionando aquí para establecer o intensificar la cantidad. No son intensificadores, pero están aumentando la cantidad, ¿sí? De 2 kilos. Están diciendo 2 kilos with a little plus sign after it. Entonces, esto no. Es el más o menos y la palabra que es una conjunción que nos permite formar una comparativa. Aquí es donde tenemos la función de adverbio. Aquí no. Luego, siguiendo con las estructuras de desigualdad, ¿no? Podemos tener esta estructura analítica que consiste en las palabras más o menos, más un adjetivo o un adverbio, más la conjunción que se usa como para formar la comparativa. Entonces, aquí vemos que esta estructura se usa en la modificación del adjetivo y del adverbio. Y acabamos de ver en la sección 4.3 que cuando modificamos un adjetivo o un adverbio se llama un intensificador. La función es intensificador. Entonces aquí lo que tenemos es un intensificador circunstancial que aparece después del verbo. Vamos a ver un ejemplo. Ella es más rica que su padre. Tenemos la palabra más, tenemos el adjetivo rica aquí y tenemos la conjunción que permite la comparación. Entonces aquí más, la palabra más está modificando rica. Entonces es como, casi funciona como muy rica, pero aquí estamos aumentando la intensidad de rico, ¿sí? Así que este aumento funciona como un intensificador porque está modificando el adjetivo. Otro ejemplo, este examen fue peor que el primero. Ahora, la palabra peor es una palabra que se usa en las comparativas, pero se considera una forma irregular porque no decimos más malo. En realidad, peor significa más malo. Estas dos cosas están codificadas dentro de la palabra peor. Entonces aquí, ya que peor significa más malo, también tenemos dentro de la palabra un elemento de intensificador. Tenemos también un elemento de adjetivo, porque malo, todo esto está dentro de la palabra. Entonces, la palabra peor tiene un elemento de adjetivo y tiene también un elemento de intensificador, porque el adjetivo está siendo modificado, intensificado, en este caso, intensificado negativamente. Aquí no miremos esto todavía. Siguiendo con las desigualdades, las comparativas de desigualdad, tenemos también la estructura más o menos seguido por las palabras que o de. Y esta estructura se usa en la modificación del sustantivo, la modificación del sustantivo. Entonces sabemos que unos de los modificadores del sustantivo son los cuantificadores.
Así que vamos a ver un ejemplo con un sustantivo. Así, lo que tenemos aquí es una estructura de desigualdad con un sustantivo que tiene la función de cuantificador, porque está modificando el sustantivo. Vamos a mirar. Tienes menos problemas que ella. Esta oración, you have fewer problems than her, is sort of what we would say in colloquial English. Should be than she, but that's another topic altogether. Entonces, aquí tenemos de nuevo esta cláusula implícita donde se entiende que existe el verbo tener en la mente del hablante, pero no se está pronunciando en voz alta. Tú tienes menos problemas que tiene ella. So really what we're saying is you have fewer problems than she has problems, right? Así que de nuevo tenemos aquí una cláusula implícita, pero esta vez la palabra menos no está modificando el verbo tener, está modificando problemas, ¿sí? Está disminuyendo, lowering or diminishing, está disminuyendo la cantidad de problemas. Entonces, en este caso, ya que está determinando una cantidad menor, decimos que la función de esta palabra menos es de cuantificador más luego la conjunción comparativa que. Aquí otro ejemplo con de. Tienes más de 20 pares de zapatos. You have more than 20 pairs of shoes. Aquí más de, o aún más, pero más de, está modificando pares de zapatos. En realidad es más de 20 entero, ¿no? Que está modificando pares de zapatos, pair of shoes, one pair, two pairs. Entonces, pares de zapatos es un sintagma nominal. Y aquí tenemos esta estructura más de, incluyendo la cantidad 20, que todos juntos están modificando pares, el sustantivo. Entonces, más aquí está participando en una estructura cuantitativa, ¿sí? Y está modificando, está actuando como parte de una estructura cuantitativa. Luego aquí en este segundo ejemplo, vemos también esta estructura analítica más o menos más que o de, pero con una cláusula subordinada nominal, incluyendo la preposición de más un pronombre relativo como el que, la que, etc. Y esto va a indicar cantidad. Ahora, mucha información aquí. What's a cláusula subordinada nominal? ¿Qué es un pronombre relativo? Y estas son cosas que vamos a repasar en los capítulos que vienen en el resto del libro de texto. Una cláusula subordinada nominal es una cláusula subordinada que funciona como un sustantivo, ¿sí? Entonces, cociné más comida de la que podíamos comer, ¿ok? Todo esto, la comida que podíamos comer, right? The food that we could eat or that we were going to be able to eat. Todo esto es una oración subordinada y funciona como un sintagma nominal, porque al final es la comida, right? That's the main element. So I cooked more food than the food that we would have been able to eat. Todo esto, the food that we would have been able to eat, es una cláusula subordinada nominal y aquí se está usando con el pronombre relativo la que. That's what this means, la que. La que se refiere a la comida que. Entonces aquí decimos que es un pronombre relativo porque que se refiere a comida. We will see this in more detail in later chapters.
Entonces, lo importante aquí es que más está modificando comida, ¿no? En una estructura comparativa de la que, ¿no? Entonces tenemos también más como un modificador de sustantivo comida y que ahora, como vemos, está funcionando como cuantificador porque está aumentando la cantidad del sustantivo. El intensificador se usa solo cuando estamos indicando el grado de intensidad de adverbio o de adjetivo. Cuando estamos determinando cantidad de un sustantivo, tenemos la palabra cuantificador para esto. Ahora con las comparativas de igualdad. ¿Okay? Estas las vamos a hacer casi todas en una diapositiva o dos. Aquí tenemos la estructura tan más la palabra como o tanto como, que obviamente aquí se pueden formar, se acuerdan o que concuerdan o se acuerdan en género y número. Tenemos concordancia. Entonces, en la modificación de un verbo, sabemos que esta estructura va a tener la función de adverbio, porque está modificando un verbo. Ella trabaja tanto como yo trabajo. De nuevo tenemos aquí esta cláusula implícita porque no es necesario decir trabajo. Se puede decir y se dice simplemente ella trabaja tanto como yo. Y este tanto como no está, bueno, como es el elemento comparativo y tanto aquí está funcionando para modificar el verbo trabajar. Y vimos que una de las maneras de modificar los verbos, ¿no? Verbos de modo, verbos de tiempo, verbos de lugar, pero dentro del verbo de modo se puede determinar la cantidad. Ella trabaja mucho, right? Mucho es adverbio. Entonces, ella trabaja tanto, as much as, ¿sí? Esto está modificando el verbo trabajar y funciona como adverbio entonces. Luego, en las comparativas de igualdad, tenemos también con esta estructura la modificación del adjetivo. Entonces, ya sabemos que cuando modificamos un adjetivo, la función es intensificador. Mis hijos son tan inteligentes como los suyos. Así está modificando inteligentes aquí, ¿sí? Porque mis hijos son muy inteligentes o mis hijos son tan inteligentes como el elemento comparativo los suyos. Entonces aquí tan como los suyos, todo esto, see, like the meaning is sort of spread out across the expression, tanto como, pero yo estoy poniendo aquí en el color anaranjado el elemento que modifica quizás más o tiene como un carácter más modificante. Y tan inteligentes, tan es intensificador, porque está diciendo as intelligent, not more, not less, as. Mismo nivel de inteligencia. En la modificación del adverbio, obviamente también tenemos el intensificador. Todo lo que modifica adverbio y adjetivo se llama intensificador. Y aquí la oración ejemplo, Marina habla tan lento como mi abuela. Aquí vemos, ¿no? El proceso de adverbialización, donde el adjetivo lento está funcionando como un adverbio. Podríamos decir también, Marina habla tan lentamente como mi abuela. El punto aquí es que lento no es un adverbio. Está modificando hablar. Y tan está modificando lento. Ella no habla más lento, no habla menos lento, habla tan lento. Entonces aquí tan es un intensificador junto con el elemento comparativo como que permite unir y comparar Marina habla y mi abuela habla.
De nuevo, aquí no lo he escrito, pero tendríamos la cláusula implícita y entre paréntesis podríamos poner habla, porque Marina habla tan lento como mi abuela habla lento, right? En la modificación del sustantivo tenemos también la estructura que funciona como cuantificador. Tengo tantas, y aquí vemos, ¿no? El acuerdo en género y número. Tengo tantas películas como tú tienes películas. También aquí tenemos una cláusula implícita que podría estar entre paréntesis. Importantemente, tantas, ¿no? Está determinando la cantidad de películas. Entonces, yo tengo películas, tú tienes películas, yo tengo tantas películas, significa el mismo número de películas como tú tienes películas. Entonces aquí tantas está modificando películas y llamamos este elemento como cuantificador. Mucho cuidado con esta estructura tanto como, ¿ok? Porque no siempre va a ser modificador. Hay casos donde tanto como es una conjunción. Entonces, aquí tanto como en esta oración no es cuantificador. Vamos a ver. Para mi cumpleaños quiero tanto helado como torta. Aquí tanto como significa and. Esta oración significa, for my birthday, I want ice cream and cake. Or I want both, en inglés decimos both ice cream and cake. En español no podemos decir ambos. Los hablantes, los aprendices de español como segunda lengua, en muchos casos dicen, para mi cumpleaños quiero ambos, helado y torta. No se dice esto en español. Para decir both this and that, en español tenemos que usar esta estructura tanto como. Y esto no significa I want as much ice cream as I want cake. En este caso realmente funciona como una conjunción que significa quiero los dos. Right? So to say I want both, quiero los dos o quiero tanto helado como torta. Muy bien, como siempre, si hay preguntas, problemas o dudas, los vamos a discutir en clase. Gracias.